Continuamos con Hola El Salvador y mucha atención porque el tema que se viene en este momento le interesa. Hoy es el Día del Trabajo a nivel internacional, el Día de los Trabajadores, y mucha atención porque vamos a hablar de los orígenes y vamos a hablar de algunos derechos que tenemos como trabajadores. Para acompañarnos en este tema tenemos a una especialista, ella es la doctora Carolina Morán, ella es doctora en Derecho y la directora del despacho Morán y Asociados. Carolina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado ahí en el estudio? Un gusto estar con ustedes y permitirme llegar a través de estas canales de televisión en un día tan importante como es el día 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Perfecto, y muchísimas gracias de verdad por aceptar este momento para hablar con nosotros y podernos guiar sobre toda la evolución que se ha tenido en el ámbito del trabajo, los derechos que tenemos, como ya lo dijimos. Muy bien, Carolina, hablemos un poco de los antecedentes del Día de los Trabajadores. Pues fíjate que entre los antecedentes tenemos que se celebra el 1 de mayo como una fiesta del movimiento obrero mundial, pero muchos desconocen por qué se celebra en sí el 1 de mayo. Y resulta de que en una jornada de homenaje a los mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en jornadas de lucha por la consecución de jornadas laborales de 8 horas. La jornada que hoy tenemos de 8 horas es a partir de estas luchas sindicales que se dieron de los mártires de Chicago. Y es así que se tuvieron su origen en la huelga inicial el 1 de mayo de 1886. Y su punto álgido fueron de 3 días más tarde y el 4 de mayo en la revuelta de Haymarket, y a partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras en este día, como por eso se conmemora. En ese sentido es que se celebra en mayo, o a menor medida en todo el mundo, a nivel mundial, es esta celebración. Algunos países se niegan a dar ese reconocimiento de la lucha obrera y se celebra en otro día. En sí, lo que dio lugar a esta fecha está contextualizada en los albores de la Revolución Industrial de los Estados Unidos a finales del siglo XIX en Chicago, y era la segunda ciudad en número de habitantes del país, y miles de trabajadores en paro llegaban cada año por el ferrocarril, creando las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadores y de obreros. Es así que a partir de esta lucha de los mártires de Chicago de 1886 es que se empieza a conmemorar el 1 de mayo como Día de los Trabajadores y las Trabajadoras a nivel mundial, con las excepciones de Estados Unidos y Canadá, que no se celebra. Muy bien, y como ya estamos viendo, es una lucha constante que se ha dado durante muchos años, y es por eso que ahora se reconocen algunos derechos. Bueno, son muchos derechos para los trabajadores, y hablemos de eso, desde la hora de que tienen que trabajar. Estamos hablando de 8 horas, el tiempo que tienen que cumplir diario. Hablemos en la actualidad cuál es el derecho que tienen y la obligación en cuanto al trabajo. Sí, fíjate que a partir de ahí se empieza la lucha de la jornada de 8 horas. Antes eran jornadas exorbitantes, cansadas, agotadoras para los trabajadores. Hasta de 12 horas laboraban en las fábricas, y a partir de ahí empieza una lucha por la jornada de 8 horas. ¿Qué tenemos en el Código de Trabajo de El Salvador hoy en día? Tenemos una estipulación del máximo de la jornada laboral semanal y la jornada semanal diaria, y así tenemos que no pueden elaborarse más de 8 horas diarias, y de lo contrario hay unos recargos especiales para el tiempo extraordinario. Y así se empieza una serie de luchas para reivindicar el tema del derecho laboral, para los derechos de los y las trabajadoras. A partir de estas luchas, ¿qué derechos tienen la mayoría de los trabajadores en El Salvador y a nivel del mundo, dependiendo de la normativa local? Por ejemplo, el derecho al salario. Nadie puede ganar menos del salario mínimo legal fijado. Estamos hablando con algunas excepciones. Por ejemplo, el trabajador doméstico en El Salvador no está regulado. Para las trabajadoras domésticas un mínimo, pero para todo lo que es comercio y servicios sí, nadie puede ganar menos del salario mínimo. Así el trabajador esté de acuerdo con el empleador, se vuelve un derecho que no es negociable. Así también tenemos el derecho de los trabajadores a gozar la vacación anual remunerada. Por cada año de servicio laborado para un empleador, este tiene derecho de irse de vacaciones 15 días
laborales con un recargo del 30% del salario que se paga en esos 15 días. Entonces, y así una serie de derechos. Tienen derecho también a lo que es una igualdad de remuneración, tanto hombres como mujeres, que son derechos de las mujeres que se van cada vez ganando más. Entonces, y una serie de derechos laborales que vienen a ser de obligatorio cumplimiento para las empresas. El derecho ¿Qué también... hacer, Carolina? ¿Qué hacer si alguno de estos derechos está siendo vulnerado? Fíjate que cuando a un trabajador se le vulneran sus derechos laborales o trabajadora, perfectamente puede hacer valer sus derechos a través del Ministerio de Trabajo, que son de los entes que tutelan y verifican el cumplimiento de la norma laboral. El Ministerio de Trabajo, a través de lo que es la Inspección de Trabajo, verifica el cumplimiento de la norma, y los tribunales con materia o con competencia en lo laboral o laborales de El Salvador también tienen para poder hacerse valer los derechos de la clase trabajadora en el país. Tenemos instituciones como la Procuraduría General de la República, quien designa un procurador de oficio o pagado por el Estado para que lleve a cabo todos estos demandas y por incumplimientos a los derechos laborales de los trabajadores. Y también, como última instancia, está la Procuraduría de Derechos Humanos, que esta ya es una instancia cuando ya se están vulnerando unos derechos más grandes, incluso cuando ya las instituciones no han dado el servicio que amerita o el servicio que por ley corresponde otorgar, también pueden invocarse a esas instituciones. Perfecto. Otro tema, Carolina, que quiero hablar es cómo está la igualdad de oportunidades, hablando de género acá en nuestro país, porque sabemos que históricamente la mujer ha tenido paga más baja que el hombre, que se ha venido erradicando ya con el transcurso del tiempo. Sí, fíjate que en lo largo de la historia, ¿verdad?, la igualdad de género ha sido un tema que la mujer nunca gana igual que el hombre. Incluso yo siempre lo digo, las mujeres tenemos hasta 6 veces más carga laboral familiar para poder salir adelante. Incluso si ustedes se fijan, hay hasta caricaturas cuando ponen a la mujer y al hombre a la par. La mujer tiene que pasar muchas barreras para poder sobresalir o salir adelante, en el cambio el hombre no. Entre esos los hijos, la carga familiar, que casi siempre por un tema cultural corresponde a la mujer, que no debería ser así, es lo que llamamos los 50-50, ¿verdad? Entonces el tema de igualdad de género, que en el tema laboral siempre está esa brecha laboral. Los últimos datos, hoy en día no tengo el dato exacto, pero andaba la brecha salarial todavía como por un 26%, o sea, no estamos hablando todavía de igualdad. Nos falta mucho para que exista una igualdad de mano de obra en comparación con el sexo masculino. Muy bien, hablemos también sobre los derechos y las oportunidades laborales que se les están dando a las personas con discapacidad. Fíjate que en El Salvador tenemos que trabajar mucho para las personas con discapacidad, y tenemos incluso que todos tener esa... ¿cómo te podría explicar? Tendríamos que estar sensibilizados en que es una persona con discapacidad, porque en cualquier momento de nuestra vida podemos ser una persona con discapacidad. Imagínate un accidente de tránsito o un accidente en nuestra propia casa que nos deje sin podernos movilizar y tener que depender de una silla de ruedas o algo. Desde ese momento cualquiera puede estar y puede ser una persona con discapacidad. Falta mucho por hacer, la parte de inserción laboral de las personas con discapacidad, la parte de capacitar a las personas con discapacidad, la parte de dar una igualdad a estas personas, que también hay personas muy capacitadas y preparadas para poder ser incorporadas al mercado laboral. Falta mucho por hacer. No basta con hacer una ley en el que la ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad obligan a las empresas, igual al gobierno como tal, a todas las instituciones, a las alcaldías, a que por cada 25 trabajadores tenga una persona con discapacidad. No basta solo eso, sino que hay que aplicarla, porque en la práctica no todas las instituciones de gobierno ni todas las empresas lo aplican tal cual. Perfecto, Carolina, y una pregunta más. Estamos viviendo una pandemia que nos ha afectado económicamente, laboralmente, a todos. ¿Qué se espera? ¿Qué derechos tengo en este momento? ¿Qué hacer como trabajadores si me he quedado sin empleo, si me despidieron también? Las repercusiones que vienen luego de que pase esta pandemia. Sí, fíjate que este tema de la pandemia es un tema que a todos nos está afectando, ¿verdad?
el tema de la pandemia y el empleo, las empresas están viendo cada vez más imposibilitadas para poder tener la solvencia económica. La pequeña y la microempresa que con la primera quincena, bueno, aquel empresario o aquella persona que tenía su salón de belleza y que desde el primer momento que cerró, desde entonces empieza a tener afectaciones. Todo el mundo ha sido afectado, incluso ya la Organización Internacional del Trabajo ha establecido medidas que deben de tomarse en cuenta para evitar una pandemia que nos afecte más en nuestras economías. Fíjate que según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, la pandemia ocasionada por el COVID-19 está acelerando aún más y alcanzando a nivel mundial a todos nuestros países. Las medidas de paralización total o parcial ya afectan casi a 2.700 millones de trabajadores, es decir, alrededor del 81% de la fuerza de trabajo mundial se está viendo afectada. Es de ver también que hasta 25 millones de personas desempleadas como causa de la pandemia. También la situación de pobreza podría aumentar cerca del 35 millones en países de ingresos medios, en su mayoría países de América Latina son los que se van a ver afectados. Esta pandemia nos está golpeando tan fuerte a nivel mundial que está haciendo que las relaciones de trabajo cambien y que ahora sean de manera diferente. Tenemos así también que a partir del 1 de abril de 2020, de acuerdo a lo que establece la Organización Internacional del Trabajo, las nuevas estimaciones mundiales de la OIT son que apuntan a que el segundo trimestre de 2020 habrá una reducción del empleo alrededor del 6,7%, el equivalente a 195 millones de trabajadores a tiempo completo. ¿Qué significa esto? Todos nos vamos a ver afectados. Incluso la OIT ha establecido que de cada 5 trabajadores o trabajadoras, 4 van a ser afectados de manera directa o indirecta o de cualquier forma. Una reducción de jornada, una suspensión de contrato de trabajo, una terminación de contrato, son las situaciones que más se están presentando hoy en día a través de la pandemia. Y en este Día Internacional del Trabajo, el llamado es a que nos solidaricemos con todos, ¿verdad? Porque al final el país va a salir adelante si todos estamos unidos y nos apoyemos unos con otros, porque la situación cada día está y va a estar más difícil, ¿verdad? Exacto, hay que apoyarnos entre todos, ese es un buen punto. Carolina, muchísimas gracias. Solo una consulta, alguien que necesite asesoría o necesite algún trámite con ustedes, ¿están laborando? Sí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter como Morán Asociados, y a su servidora también la pueden encontrar como Carolina Morán o Estudio Laboral. Estamos a la orden y es un gusto participar en estas entrevistas que ayudan a que todos estemos cada día más enterados de lo que está pasando en el mundo del derecho laboral. Perfecto. Carolina, muchas gracias. Muchas gracias y feliz Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Muy bien, ahí tienen las recomendaciones entonces de la doctora Carolina Morán. Ella es doctora en Derecho, ya saben, ahí la pueden encontrar en el despacho Morán y Asociados. Así que muchas felicidades, ahí está el llamado, ya lo escuchó, solidaridad, que es lo más importante. Continuamos con más de Hola El Salvador.